Marta, quiero decir, que es Rebeca, mi mujer. Ella no ha podido estar con nosotros esta tarde, puesto que nuestra pequeña Irene está enferma y se han quedado en casa. Y para que sepáis un poco más de nosotros, los que no nos conocéis, pues hemos estado en Canadá durante 4 años y hace ya un año más o menos que regresamos y nos estamos congregando en la iglesia de Mataró, que es la iglesia de la que fui pastor durante 6 años aproximadamente, antes de marcharnos a Canadá. Y es allí donde ahora servimos al Señor también. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Igual tú no has tenido la responsabilidad de invitarme, pero alguien me ha invitado y ciertamente es un placer para mí estar aquí. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Salmo 46. Es este salmo donde vamos a estar meditando. Son solo 11 versículos y vamos a leerlos todos, aunque la predicación estará centrada en solo un versículo. Dice así el Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hasta aquí la lectura, y vamos a inclinar nuestros rostros unos instantes para preparar nuestros corazones antes de entrar en la meditación. Padre celestial, te damos gracias por poder estar delante de las Escrituras. Te rogamos, Señor, que puedas ayudarnos a entender tu mensaje para con nosotros en esta tarde. Puedas tú tener libertad entre nosotros desde mi propio corazón, guiando mis pensamientos y mis labios, hasta también guiar los pensamientos y el corazón de mis hermanos y de todos los presentes. Ruego, Señor, que tú puedas dirigir este tiempo en el que con toda solemnidad nos queremos acercar a las Sagradas Escrituras y pedimos, Padre, que tú y solo tú seas nuestro ayudador en esta santa tarea. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. He querido titular este mensaje La actitud correcta ante la espera. La actitud correcta ante la espera. Creo que cuando has vivido más que una situación difícil en la vida que se te escapa de las manos, has llegado a la conclusión que la vida se nos escapa de las manos. Por más que queramos retenerla, es así. La realidad es que todos nosotros un día vamos a pasar a la eternidad. Es imposible, no está bajo nuestra capacidad humana retener la vida. Se nos escapa, el tiempo pasa y sus deseos. Todos nosotros, por naturaleza, por lo contrario, queremos tener el control de nuestras vidas. Queremos controlar las circunstancias que nos rodean. Parece que es casi como innato en el ser humano. Control sobre nuestro horario, control sobre nuestras emociones, sobre nuestras dietas, sobre nuestro futuro. Ahora bien, digamos que de repente sucede algo en tu vida y es una situación sobre la cual no tienes ningún control en absoluto. Literalmente no hay nada que puedas hacer para conseguir el fin que deseas. Mi pregunta es, ¿qué haces en esa situación?
Y el problema que en la mayoría de casos nos vamos a encontrar es que inmediatamente en esa situación empezamos a intentar competir con Dios. Dios es el que tiene el control de la situación, sin embargo, cuando nosotros intentamos controlar cosas que solo Dios controla, es cuando entramos en esa competición. No puedes controlar a tu esposo o a tu esposa, aunque quisieras. No puedes controlar tu futuro, no puedes controlar ni siquiera tu presente. A tus hijos los puedes controlar relativamente, pero no absolutamente. Y por más que lo intentas, por más que intentas tener tu vida bajo tu control, te pones en peor situación respecto a Dios. Porque solo Dios puede controlar todas las cosas. Y es el punto a partir del cual te libras de tal estrés de tener que controlar tu vida, cuando comprendes que debes dejar todo, absolutamente todo, a Dios. Debes dejar a Dios ser Dios y debes entender que no puedes controlar lo que solo Dios puede controlar. Y esto es precisamente de lo que nos habla el Salmo 46. Y concretamente el versículo 10, que es donde vamos a meditar. Y concretamente las dos primeras palabras del versículo 10. Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 46 es un salmo precioso. En primer lugar, los versículos 2 y 3 nos describen un verdadero cataclismo en este mundo. Hablan de la tierra siendo removida, los montes traspasándose al corazón del mar, las aguas bramando, y aunque se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, todas estas circunstancias de la naturaleza son circunstancias que están totalmente fuera del alcance del control del hombre. En cuanto Dios permite que la naturaleza se gire, el hombre no nada puede hacer. Somos como granitos de arena. Y aunque el salmista encuentra consuelo, a pesar de todo ello, quiero decir, el salmista encuentra consuelo en que todo está bajo el control de Dios. Y es eso lo que quiero meditar hoy. Primero, que entendamos que todo está bajo el control de Dios indistintamente de la circunstancia que vivimos hoy en día, indistintamente de lo que nos depara el futuro. Y también me gustaría meditar de cuál es la actitud que entonces nosotros debemos tener ante tal verdad. Y si os fijáis, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 5, describe la quietud en la que Dios habita en su trono excelso, en su soberanía. Primero describe lo que ocurre aquí en la tierra. No temeremos aunque la tierra sea removida, el versículo 2, aunque bramen y se turben sus aguas, versículo 3. Y ahora parece que el salmista encuentra una quietud desviando su vista de lo que es puramente horizontal y terrenal, de todas esas situaciones que están fuera de nuestro control, y eleva su mirada al trono de gracia, y ahí dice, y ahí describe cómo es la presencia de Dios, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Ciertamente esto se refiere también a la Jerusalén terrenal, pero también simbólicamente se refiere a la misma presencia de Dios. Hay aquí dos realidades escritas. Uno es el tumulto, el cataclismo, todo lo que sucede aquí en la tierra. La otra es la quietud que hay en la presencia de Dios. Dios es soberano, está sobre su trono, tiene todo el estrado bajo sus pies, todo bajo control. Y es en ese escenario en el que las Escrituras nos dicen en primer lugar, el versículo 10, estad quietos. Lo primero que quiero meditar con vosotros es que Dios nos manda, estad quietos, en imperativo, que nos rindamos en esta lucha sin sentido de querer controlarlo todo. No sé cuántos de vosotros sois controladores. Hay perfiles de personalidad muy diferentes. Hay personas que son mucho más analíticas, enfocadas al detalle y que tienen
una necesidad de tener toda la información y de tener control sobre todo cuanto ocurre. Hay otras personas pues que les da un poco más igual. Hay otras personas que sin ser analíticas son muy directivas y quieren tener el control de todo, igualmente. Bueno, pues hay diferentes maneras que tú puedes categorizar la personalidad. Pero indistintamente de la personalidad que tengamos, nuestro carácter debe ser el carácter cristiano que rige las Escrituras, y es este del que quiero meditar. Estad quietos no es una sugerencia que si quieres la tomas, si quieres la dejas. Se trata de un mandamiento para que rindamos ante Él las cosas que queremos controlar y que solo Él puede controlar. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa estar quietos? ¿Significa tirarse hacia atrás? ¿Significa no hacer nada? ¿Significa acomodarse? ¿Ser pasivo? ¿Qué significa estar quietos según el significado, la acepción que aquí vemos en el Salmo 46? Bueno, pues en primer lugar, este estar quietos significa, primera acepción, voy a dar diferentes, que tienen que ver con la actitud que debemos tomar. La primera es parar de hacer algo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Verdad que cuando nuestros niños están haciendo algo que no deben hacer, les decimos, estate quieto? ¿Y qué significa? Deja de hacer algo que estás haciendo. Bueno, pues este es parte del significado de estar quietos. Cuando el Señor nos dice estar quietos, es para que paremos de hacer algo que hemos estado haciendo hasta ahora. Mira, hay otros pasajes, como el Salmo 37, por ejemplo. En el versículo 8, donde ahí se nos dice, deja la ira y desecha el enojo. La idea aquí es dejar la ira. La idea es que estaban siendo controlados por la ira y el Señor les pide que paren y que dejen tal práctica pecaminosa. Y si volvemos al Salmo 46:10, ¿qué es lo que Dios pide a los hombres que dejen de hacer cuando les manda estar quietos? Cuando Dios les pone en situaciones sobrevenidas que ellos no tienen absolutamente ningún control sobre ello. ¿Qué significa estar quietos? Significa, deja de imaginarte, atender a las palabras, deja de imaginarte que Dios no está en control o que la situación que vives y enfrentas está fuera del alcance del poder de Dios. ¿Cuántas veces nos imaginamos que Dios se ha olvidado de esta situación? Puede ser cualquier situación. Dios está por encima de todo cuanto ocurre, lo bueno y lo malo, sobre la faz de la tierra. Y aquí lo que nos pide es, estad quietos, deja de imaginarte en tu mente, en tu interior, en tu corazón, que Dios ha perdido el control de la situación. Porque lo que nos dice el versículo 10, la segunda parte, es que Él será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Deja de pensar que Dios no recibirá el honor porque Él lo recibirá, porque su plan se cumple, porque Él es soberano. Recuerda que Él está en la quietud de su presencia en el trono de la gracia, tiene control absoluto sobre lo que sucede aquí en la tierra. Dios será magnificado y Dios será honrado. Y la verdad y lo que es verdad en el escenario del salmista, lo es en la circunstancia presente que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. La circunstancia que estás viviendo con tu familia, la circunstancia que está viviendo la iglesia. Deja de imaginarte que el Señor ha perdido el control, porque no es así. Eso quizás es una mentira, una sugerencia, un dardo del enemigo. Dios va a ser honrado. Y recuerda a Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, todas, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Deja de especular si algún bien puede surgir de tal situación. ¿Qué será de nosotros? El Señor dice que Él será exaltado en esta situación y que nuestra actitud debe ser
estad quietos. Deja de especular. El Señor dice que Él será exaltado. Y no sé si te has planteado alguna vez o has sido tentado para dudar que el Señor ha perdido el control, que nada de esto tiene sentido. Con este versículo el Señor te manda a que pares. Dejar de hacer algo es dejar de pensar de la manera incorrecta, dejar de imaginarte lo que el diablo quiere que pienses, para que entres en un estado de incredulidad y de desesperanza. Estad quietos. Pero estar quietos también significa dejarlo ir, dejarlo ir. Otra acepción de estar quietos. Fijaos, en Job, en el versículo 6 del capítulo 27, si me podéis acompañar, Job 27, versículo 6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No la cederé. Esto es precisamente la idea antagónica, contraria a lo que el Salmo 46:10 nos está diciendo con estad quietos. Aquí la expresión es, Job dice, mi justicia tengo agarrada, no la voy a dejar ir. El Salmo 46:10 nos dice, déjalo ir. Deja de agarrarte a este pensamiento, abre tu corazón para que la palabra de Dios te instruya y ponga nuevos pensamientos que te harán bien. La palabra de Dios tiene que sustituir, transformar nuestra mente. Y a menos que nosotros seamos conscientes de que eso es lo que tiene que suceder y que mi pensamiento me traiciona, que mi corazón es engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías capítulo 17, eso significa también estad quietos. Para el tren de tu pensamiento que te lleva a un agujero que tú mismo cavas y que cada vez es más profundo. El mandamiento de Dios es estar quietos, es dejarlo ir. Me pregunto qué será ese pensamiento que tú tienes hoy, que no te deja avanzar con el Señor y que tienes que simplemente dejarlo ir. La idea aquí es que tu vida ya no te pertenece, sino que le pertenece a Dios y como tal Dios se encarga de ti. Ya no tienes responsabilidad de controlar tu vida, Dios la controla por ti. Y esto es totalmente contrario a lo que se predica en la sociedad, en la que uno tiene que tener el control de su vida, de su carrera profesional, de su familia, etcétera, etcétera. El pensamiento para el cristiano es el contrario. Debemos cederlo todo a Dios, ceder todos nuestros pensamientos a Dios porque Él está en control. Él es soberano. Y esto es un pensamiento libertador. Hemos sido librados de la carga de llevar todos nuestros remordimientos del pasado en nuestra espalda, de todas nuestras necesidades del presente y de todas las preguntas sin respuestas del futuro, porque Dios está por encima de nuestros pensamientos y Él está en control. Hemos sido librados del continuo estrés de pensar que no hay mayores recursos que los que nosotros podamos proveer, de pensar que dependemos de nosotros mismos para todo. Hemos sido liberados de ese estrés de pensar que tenemos que buscar soluciones a todo por nosotros mismos. Ha llegado el momento de entender que esta no es la manera de gestionar nuestras vidas. Que el Salmo nos dice, da igual lo que tengas delante, debes estar quieto. Y eso no es pasividad, al contrario, es una actividad tremenda de fe. Debes dejar de pensar incorrectamente, debes dejar ir pensamientos y ceder. Dios nos dice, estad quietos, no tenemos que temer o entrar en pánico porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos dueño y es el mejor dueño que podemos tener, es el Señor Todopoderoso, que tiene control absoluto del pasado, del presente y del futuro. Él sabe cómo acabará tu vida, Él sabe todas las obras que harás para su gloria. Él sabe qué pasará cuando salgamos de aquí todos. Nuestra vida está en absoluto control. Simplemente tenemos que estar quietos
Y la segunda parte del versículo es quizá hasta más importante: y conoced que yo soy Dios. No sé si hay sueños a los que aún te estás agarrando, sueños que siempre quisiste hacer, deseos, expectativas. Quizá es hora de reajustar cada uno de ellos y mirar y esperar solo al Señor. El Señor te dice esta mañana, quizá tienes que dejar, en esta tarde, quizá tienes que dejarlo ir. Yo no sé lo que es, pero tú sí que sabes lo que es. Y cuántas veces no avanzamos por causa de querer avanzar a nuestra manera. Y no vemos que el Señor nos está abriendo la puerta. Y la tenemos delante de nosotros, la solución. Pero como no es la solución que nosotros queremos, entonces no la cogemos. Y seguimos con nuestros pensamientos, con nuestra imaginación, que nos traiciona. Hay otro aspecto que tiene que ver con nuestra actitud en relación a este versículo, este mandamiento: estad quietos. Y tiene que ver con el descanso. Esto es uno de los temas del Salmo 37, cuando dice: descansa en el Señor y confía en Él. Descansa en el Señor y confía en Él. Dios, en muchas ocasiones, las Escrituras así nos lo revelan, no está interesado en revelar cuál va a ser la vía de salida a tu situación. Lo que le interesa más a Dios es que aprendamos a tener la actitud correcta. Y a eso se le llama esperar en el Señor. Lo vuelvo a repetir: Dios no está interesado en darte una vía de salida a la situación que estás viviendo ahora mismo, en revelarte cuál va a ser la salida, sino que está más interesado en que tú tengas la actitud correcta ante tal espera. Cuando la situación se descontrola, nos dice: estad quietos, déjalo ir, descansa en el Señor. Y el hecho de entender que estamos en sus manos y poniendo nuestra fe en Él, esto va a traer una tremenda paz y una tremenda quietud a nuestro corazón, que antes, por luchar nosotros con esa situación, no podíamos encontrar. Hay otra acción que viene de esta quietud que Dios quiere que tengamos ante la espera en situaciones tales como las que estamos describiendo, y es la quietud en nuestras palabras. La quietud en nuestras palabras, a eso me refería. Cuando fallamos en obedecer a Dios en este mandamiento, se refleja en nuestras bocas a través del pecado de murmuración. Encontramos aliados con los que empezamos a hablar, nos quejamos de la situación, parece que el hablarlo nos alivia, pero en realidad no nos alivia, sino que alimenta aún más nuestro pensamiento torcido, y no solo eso, sino que contaminamos a otros con nuestra murmuración. Es cuando empezamos a quejarnos, a enfadarnos con Dios o con quien sea que tenemos delante. A veces somos tan santos que somos incapaces de enfadarnos con Dios y nos enfadamos con el que tenemos delante, cuando en realidad estamos enfadados con Dios. Y lo pagamos con quien más queremos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen que pagar nuestras propias frustraciones? ¿Cuántas veces nuestros hermanos, sin necesidad de que hayamos entrado en ningún tipo de conversación conflictiva, pagan nuestra mala actitud? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en nuestro corazón no existe esta quietud y existe una queja y una murmuración en contra de lo que Dios ha permitido en mi vida, eso sale y contamina. Nos damos cuenta que cuando nos enfadamos con nuestras circunstancias, en realidad nos enfadamos con Dios, quien las envía y las dirige. Pensad por un momento la historia de Ruth. Qué historia tan bonita y tan preciosa sobre la providencia de Dios. Pero qué dura fue. Noemí se va de su tierra, se va en busca de pan,
y se va de la ciudad de pan, precisamente, que es Betlehem. Fallece su marido, fallece su hijo, fallece su otro hijo. Sus dos nueras, una decide irse por su lugar, la otra, que ni siquiera era de su propio pueblo, decide ir con ella. Y al final de la historia, Noemí regresa con Ruth a la casa de pan, a Belén, se encuentran con Booz, Booz encuentra a Ruth, se casan, inmediatamente Ruth, la moabita, que no era ni siquiera parte del pueblo de Israel, pasa a ser parte de la genealogía del Mesías. Y tú piensas, Noemí, con razón te quieres llamar Mara, amargura, por causa de todas las circunstancias que has vivido. O el pueblo de Israel salió victorioso, libertad de Egipto. Y cuando encontró la cruda realidad de un desierto caluroso y seco, cuando les faltaba el pan que ellos deseaban, la carne que ellos deseaban, el agua que ellos tenían en abundancia en Egipto, se amargaron en sus corazones. Se amargaron en contra de las circunstancias, en contra de Dios y en contra de los hombres de Dios que les estaban guiando. Y eso exactamente igual nos sucede a nosotros. Nos amargamos contra las circunstancias, nos amargamos en contra de la gente que tenemos delante, que más queremos, nos amargamos en contra, en definitiva, de Dios. Todas las cosas, queridos hermanos, están controladas en última instancia por la mano de Dios. ¿Alguien duda que Dios tiene algo fuera de su control? ¿Alguien duda que la situación política de nuestro país está fuera del control de Dios? ¿Alguien duda que lo que tú vives, que lo que nuestra iglesia vive, que lo que vuestra iglesia vive está fuera del alcance de la mano de Dios? Cuando nos quejamos por tales cosas, estamos murmurando. Y al final, como he mencionado en Números 14:2, leemos que se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. A alguien había que darle la culpa de mi falta de fe. A alguien había que darle la culpa. ¿Y a quién iba dirigida la queja? A dos hombres que eran cabeza visible de la guía de Dios para un pueblo. Es como si ellos dijeran, Señor, yo no me quejo a ti. Yo en realidad no me quejo a ti. Mi problema es con este y con el otro y con esta circunstancia, e ignoramos que todo el plan está bajo la mano absoluta, soberana de Dios. Esto también nos pasa a nosotros porque nos creemos muy espirituales como para admitir la idea de que estamos enfadados con Dios y por eso decimos que mi problema es con alguien más. Y eso, lo que hacemos en términos de psicología se llama proyectar la culpa en otro. Y eso es lo que el mundo también reconoce. Somos capaces de liberarnos de nuestra culpa poniéndola en alguien más, cuando eso no nos libera de la culpa, sino al contrario. Bueno, todos, absolutamente todos, sea por un momento, por toda la vida, Dios los ha puesto en nuestro camino con un propósito. Tenemos que aprender a estar quietos y no murmurar. Estad quietos. Hacedlo todo sin queja. Entregarse a Dios no es solo dejarlo todo e irte a un lugar lejano para servir a Dios como misionero. Entregarse a Dios por completo es tener la actitud correcta en el aquí y en el ahora, con lo que Dios pone delante de ti. Dejar que Dios tome el control y nos enseñe lo que nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros. Y también hay otra actitud que debemos tener en cuenta, que es la de la quietud en nuestro corazón. Quietud en nuestras palabras, quietud en nuestro corazón. En el Salmo 131, lo voy a leer por vosotros, no hace falta que me acompañéis, en el versículo 2 dice, en verdad me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre. Una vez el niño es destetado, ya no llora como antes para pedir comida. El niño que aún come de su madre,
llora para comer. Aquí el salmista nos habla de una situación diferente. Nos habla de alguien que ha acallado su alma y se compara a sí mismo con un niño que ya ha sido destetado de su madre. Bueno, ¿qué pasa cuando no estamos quietos en nuestro corazón? Estamos inquietos como niños que aún no han sido destetados y quieren comer cuando no les toca. Nos desesperamos y entramos en una actitud totalmente irracional. Actitud como la que tiene un bebé que no sabe ni lo que quiere, que llora porque tiene hambre. Porque aunque los bebés no lo sepan, las madres en general se desviven por sus bebés y no dejarán que nada malo les pase. Pero esto el bebé no lo entiende, simplemente llora y llora y llora de manera irracional. Y su mamá está ahí controlando los tiempos para que aprenda a comer, para que pueda descansar mejor después, pero el bebé todo eso no lo sabe. Estar quietos en nuestro corazón es una sumisión acallada del alma al placer soberano de Dios que prepara nuestro camino por el cual debemos andar. Y nuestra actitud a veces es como la de un bebé que aún no ha sido destetado, que llora de manera irracional. Y no es esto lo que Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento también, cuando dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En Filipenses 4:11, lo voy a leer muy rápidamente. Filipenses 4:11. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona. 4:11, perdón, estaba leyendo desde el versículo 1. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿A qué se refería Pablo cuando decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? En este caso estaba hablando de los asuntos económicos, pero bien también podría aplicar a cualquier otra situación, cuando fue perseguido, apedreado, descolgado por un muro, desechado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y os pregunto, vosotros, queridos todos, ¿no queréis ser felices? ¿No queréis estar contentos en la vida? Yo no conozco a nadie que, bueno, sí, conozco a bastante gente, pero yo creo que ese no es el deseo natural y normal de una persona que está cabal. El no querer ser feliz en la vida, el no querer disfrutar, el no tener una actitud alegre. Por alguna razón creemos que el contentamiento nos llegará a través de las realidades externas. Si tengo aquello, si consigo finalmente llegar hasta aquí, si puedo conseguir un mejor trabajo, si consigo casarme, si consigo no sé qué. Como si las realidades externas actuales no me trajeran el contentamiento. Y entonces, si no me traen el contentamiento, lo que tengo que hacer es cambiar las circunstancias externas y luchar para cambiarlas. Ejemplo, huir de los problemas. No me gusta el problema y en lugar de enfrentarlo, como Dios desea que lo enfrente, simplemente lo evito y huyo de ellos. ¿Creemos que es así como el creyente debe vivir? ¿Es así lo que nos va a dar el contentamiento en el corazón, la quietud? Pablo nos enseña claramente que el contentamiento no viene del exterior. Por mucho que intentes cambiar tu exterior, jamás va a poder darte el contentamiento o la felicidad o el gozo. Pablo nos enseña que el contentamiento viene del interior y que el contentamiento no es una circunstancia, sino que es un comportamiento y una actitud que provienen de una manera correcta de pensar, que proviene de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. No es natural, porque por nuestra naturaleza de pecado vamos a tender a la murmuración. Pero cuando aprendemos que la felicidad y el gozo
no se encuentran en nada fuera de nosotros, sino que está en el interior y que tienen que provenir de una comunión íntima con Dios y en una actitud correcta ante todo cuanto Dios envía. Vamos a seguir buscando la felicidad. En busca de la felicidad, bonita película, por cierto, pero no vamos a hallarla. No es natural, se debe aprender. Dios trae contentamiento al corazón cuando te encuentras en realidades de descontentamiento. Pablo tuvo que aprender todo tipo de contentamiento en situaciones de descontentamiento, en situaciones totalmente contrarias. Aún recuerdo la lección práctica del hermano Antonio Díez, cuando nos explicaba, enseñándonos un lápiz, que este lápiz hacía más feliz a su hija que cualquier otra cosa que le pudiera regalar. Y este lápiz se lo había regalado a su hija cuando se fue de viaje. Y ese lápiz lo cogió quizá de un hotel o no sé de dónde. Y cuando regresó le dio su lápiz. Y su hija valoró tantísimo el lápiz porque Antonio Díez se aseguró de que su hija entendiera que el valor no estaba en el lápiz, sino que estaba en que su padre se había acordado de ella durante el viaje y que le amaba tremendamente y que a través de ese lápiz se lo demostraba. Ese lápiz no tenía valor en sí mismo, sino en el símbolo que representaba, que era el amor de su padre. Fijaos que un lápiz no es nada. ¿Cuántos lápices hemos perdido en nuestra vida? Pero cuando ese lápiz representa el amor de mi padre, tiene muchísimo significado. Bueno, es cuestión de actitud y es cuestión de comportamiento. Dios te da habichuelas hoy, saboréalas. Saboréalas porque Dios las ha puesto en tu plato. El Dios que realmente te ama, el que te cuida. ¿Tienes escasez hoy? Es una situación ideal para aprender a contentarte en situaciones de descontentamiento. Te va todo bien y bufan los vientos de atrás y te impulsan hacia el futuro. Ojo, ojo que no se nos nuble la vista. Dios también es el que sopla vientos favorables, no solo sopla vientos contrarios, tanto en la escasez como en la abundancia. He aprendido a contentarme, decía Pablo. ¿Y qué pasa cuando no estamos quietos en nuestro corazón? Pues entonces estamos inquietos, como esos niños que no han sido destetados. Pensar por un momento en María, joven, virgen, que de repente en una sociedad donde el adulterio estaba penalizado, se queda embarazada no de su marido, sino del Espíritu Santo, cuando nunca antes había sucedido nada similar. Primera vez en la historia y única que una mujer se queda embarazada y no es de ningún hombre, sino del Espíritu Santo de Dios. Ponte en su lugar y lo que probablemente se le pasó por la mente a José, su prometido. Ella recibe el anuncio del ángel que va a concebir del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que María respondió? En Lucas 1:38 dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Pensó ella en todo lo que eso podía llegar a representar en una sociedad como en la que vivían? Seguramente. Se rinde ante Dios ante la circunstancia más extraña, más dolorosa y a la vez más gloriosa que una mujer jamás ha experimentado en la tierra. Ella obedeció a este mandamiento: estad quietos. Su actitud, ¿cuál fue? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo: no, Señor, ¿qué dirán de mí? Porque ahora estoy desposada y todo el mundo sabe, según nuestras costumbres, que yo no me voy a quedar embarazada de mi marido. Por lo tanto, si no estoy embarazada de mi marido y José lo sabe, porque aún no haya sido conmigo, significa para todo el resto que ella ha sido con otro hombre. Y eso está tremendamente penalizado en la sociedad en la que vivo. Pero ella no pensó así. ¿Os dais cuenta cómo su pensamiento, su imaginación, se sujetó
a los hechos que Dios le estaba revelando y puso su fe en ellos. Reconoció que era una sierva al servicio del soberano, que tenía un plan. Y en ese momento no sé si tenía muy claro cuál iba a ser el plan. No podía comprenderlo en toda su totalidad, pero confió en que era un plan perfecto. Pensad cuán sola se pudo llegar a encontrar en medio de esa sociedad que no la entendería y que no creería su historia. ¿El Espíritu Santo la ha concebido? Sin embargo, ella se rindió a Dios en la quietud de su corazón, incluso cuando no tenía respuestas a lo que Dios estaba haciendo. Ese es el tipo de quietud que trae Dios a nuestro corazón cuando nos sometemos. Estamos quietos. Estad quietos. Yo me pregunto si hoy tú estás en medio de circunstancias que son confusas, que no tienen explicación y que te hacen sentir solo o sola, porque nadie jamás las entendería. No las puedes hablar con nadie. El Señor te dice en esta tarde, Salmo 46:10, estad quietos. Déjalo ir, descansa en mí. Estad quietos en tus palabras. No te aceleres a hablar más de la cuenta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Confía en Él. Confía en Dios en tu corazón, porque Él está en control. De hecho, es que Dios ha traído esta situación a tu vida para enseñarte a que tengas la actitud correcta. Y de qué otra manera, me pregunto yo, podríamos aprender si Dios no nos lanzara en situaciones en las que podemos aprender. Aprender de teoría todos podemos aprender y ser muy espiritualoides y repetir lo que dice la Biblia y decir, hermano, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Pero hay cuando nos golpea a nosotros. Ese debemos tener fe que hemos dicho tantas veces. Ahora nos lo recordamos a nosotros. Y poner en práctica ese tener fe es la prueba de fuego que Dios precisamente quiere que pasemos. Y por último, quisiera también hablar de otro aspecto de esta actitud de estar quietos, y es la quietud que trae acción. Si os dais cuenta, en ningún momento esta quietud es equiparable a ningún atisbo de pasividad. No significa no hacer nada, significa acción. Dejar de hacer cosas, empezar a hacer otras, empezar a pensar, dejar de hablar. No significa meterte en tu habitación, sentarte en tu sofá y atiborrarte a aquello que más te consuele, televisión, comida, lo que tú quieras. No significa dejarte ir, sino al contrario, tonificar tu espíritu. Y en Filipenses 1:12 hay un versículo ahí que me encanta, que quiero leeros. A ver si me ayudáis a encontrar el versículo, porque no es el 1:12, es este versículo que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ah, claro, ahí estoy leyendo Timoteo, disculpadme. Pensaba que había apuntado mal la cita. Filipenses 1:12, lo volvemos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿A qué cosas se refería Pablo? ¿A qué cosas se refería Pablo? Ninguna de ellas fueron cosas buenas a nuestros ojos. Acusado falsamente, asaltado, amenazado de muerte, escasez. Y aquí lo vemos teniendo una perspectiva de todo lo que le había sucedido, diciendo a los filipenses que no quería que estuvieran tristes ni preocupados por él, por lo que la soberanía de Dios había traído sobre su vida, por todo eso que otros juzgaban como pobre Pablo, todo lo que ha sucedido. Él decía, no, por favor, no os compadezcáis de mí en ese sentido. Él quería que entendieran que todo lo que le sucedió,
Todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto es entrega a la voluntad de Dios. Es ver más allá de tus narices. Es ver con perspectiva, con visión. Y todo esto lo dice desde una prisión, desde una celda. Que no es una celda como la que van hoy los políticos y presidentes de club que han cometido algún tipo de delito, o no. No están cuidados como si fueran reyes. Seguramente en unas condiciones penosas de higiene, de alimentación, de luz, de aire. Y en medio de todo esto él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si no supiéramos que los salmos se escribieron cuando se escribieron, que hasta pensaría que Pablo escribió el Salmo 46, porque él estaba cumpliéndolo, él estaba quieto y conociendo que todo esto le estaba sirviendo para conocer mejor a su Cristo, a su Señor. Yo te pregunto, ¿estás en una prisión simbólica? ¿Te sientes encarcelado por tu realidad externa? ¿Piensas que no hay salida? Aquellos que sufren depresiones describen su sentir con tal desesperanza que creen firmemente que no hay escapatoria a tal situación. Y hay grandes predicadores en la historia que tuvieron capítulos de depresión en su propia vida. Estoy seguro que Pablo le pedía a Dios que le librara de sus prisiones. Pablo no estaba ahí dando saltos de alegría, me quiero imaginar yo. Ahora bien, igual estoy equivocado, pero es de humanos pensar que en situaciones inhumanas como las que estaba Pablo, pues seguramente él estaba pidiendo a Dios que le librara de sus prisiones. Pero cuando Dios no le contestó como él esperaba, se sometió, se rindió ante Dios y vio más allá de sus propias circunstancias, vio todo lo que había sucedido y que todo eso tuvo un efecto en que el Evangelio progresara. Y qué perspectiva tan buena es cuando sea lo que Dios trae sobre tu vida, Dios te usa de alguna manera para que el Evangelio progrese. Cuando tienes la actitud que hemos escrito aquí, tu testimonio habla por sí mismo. Cuando tienes una enfermedad y estás en el hospital tumbado al lado de alguien que está enfermo, es la oportunidad para predicar el Evangelio a alguien que jamás te hubieras encontrado de otra manera. ¿Cuántas historias no podríais explicar a vosotros mismos que por dificultades el Señor ha hecho progresar el Evangelio de una manera que ni hubiéramos imaginado antes? Él, en Filipenses capítulo 2, el mismo Pablo, nos dice que haya en vosotros este sentir o pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿De qué pensamiento estaba hablando Pablo? ¿Era este el pensamiento que tenía Pablo cuando les dijo: todas las cosas me han sucedido para el progreso del Evangelio? El Señor nos manda a estar quietos, a dejarlo ir, a descansar y a esperar en Dios, a tener quietud en nuestras palabras, a tener quietud en nuestro corazón y en pasar a la acción. Pasar a la acción significa dejar de mirarnos nuestro ombligo y dejar de compadecernos por lo que nos está pasando y clamar al Señor para depender completamente de Él y ver más allá y buscar: Señor, ¿qué propósito tienes con todo esto? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué no me has llevado aún? ¿Sigo siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Sigo siendo portador de la semilla del Evangelio? ¿Quieres tú, Señor, quizá que pueda progresar el Evangelio a través de mi sufrimiento? Pues cuando eso sucede, llegamos al punto en que llegó Pablo, en su prisión, aún en sus circunstancias, él diciendo a otros hermanos que estaban fuera de la cárcel que no se compadecieran de él por todas estas cosas que habían sucedido, puesto que Dios había cumplido su propósito.
había avanzado el Evangelio, había progresado el Evangelio. Y qué bueno es el Señor que en medio de todo esto, Él, a través de su Espíritu, trae paz y trae consuelo y nos ayuda a ver las cosas de manera diferente. ¿Cuántos de aquí, después de un tiempo intenso de oración, han dejado de ver una situación específica que veíais muy negra, y habéis empezado a verla de otra manera, justo después de orar? Simplemente una oración. ¿Ha cambiado algo? Externamente, nada. Entonces, ¿qué ha cambiado? El corazón. Somos esclavos de nuestro propio corazón, de los engaños de nuestro propio corazón. Y lo que aquí el salmista nos está diciendo es: estad quietos, dejad de imaginaros que Dios no está en control de vuestras vidas, porque Él está en control. Someteros a Él y Él hará, y Él hará. Él hará apunta al futuro, no quiere decir que vaya a hacerlo cuando nosotros queramos ni cuando nosotros deseamos, aunque yo ore por eso. Señor, por favor, contéstame ya, no aguanto más. Si el Señor no contesta aún, es porque aún puedes aguantar más. Dios no nos probará más de lo que podamos soportar. Es un principio bíblico. Si aún estás ahí y Dios no te ha contestado, es porque aún puedes soportarlo más. Oh, cuántas veces. ¿Alguien de aquí hace deporte? 2, 3. ¿Cuántas veces te parece que el cuerpo no puede más? Y llegas a ese punto en el que tu mente te dice: para. Pero cuando tienes dominio de tus pensamientos y superas ese momento, no es que empieces a volar a partir de ese momento, sino que tu cuerpo empieza a dar mucho más de sí de lo que daba anteriormente. El espíritu es un símil un poco pobre, pero el espíritu es más o menos igual. El corazón busca la vía de la comodidad. Y cuando Dios nos descoloca de la comodidad y nos sitúa en la incomodidad, en situaciones contradictorias, y quiere forjar la paciencia en nosotros, nos va a mantener en esa situación para que nuestro espíritu dé mucho más de sí. Y finalmente te puedas quebrar ante el Señor. Puedas dejar de luchar esta guerra que tú no puedes controlar y puedas pedir y clamar al Señor que sea Él. Yo os quiero invitar como iglesia a que podáis considerar en esta situación en la que estáis ahora mismo, en el momento de vuestra historia que casi tenéis 42 años, de testimonio en este lugar, que podáis poner en práctica estos días y estas semanas lo que este versículo nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es el Señor, Dios es el pastor de esta iglesia local y de cualquier otra iglesia local donde se predica el Evangelio en espíritu y en verdad. Y el Señor, como pastor, sabe llevarnos a los pastos. No nos va a dejar que pasemos hambre, no nos va a desamparar, pero debemos aprender qué es lo que debemos aprender. Y esta es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. Estad quietos ante la enfermedad, ante la situación difícil económica, ante situaciones familiares muy complejas. Al final pueda el Señor ser exaltado en nuestras vidas. Y puede el Evangelio progresar, porque un hombre pecador como yo he tenido la actitud correcta ante la prueba que Dios ha enviado. Dios ha sido glorificado, Dios ha sido honrado, y el testimonio de la vida de Cristo reflejada a través de nuestra humilde vida refleja luz a aquellos que nos rodean, y el Evangelio puede progresar. De hecho, es que el Evangelio progresa cuando Dios cumple esa obra en nosotros, la obra de la paciencia. ¿Puede el Señor ayudarnos? Y sobre todo darnos mucho ánimo, porque aún cuando piensas que ya no puedes más, aún puedes 1 kilómetro más. El Señor nos ayude a seguir hacia adelante en esta carrera espiritual. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque si ella
no nos hablara y nos instruyera, enloqueceríamos en nuestros propios pensamientos e imaginación. Pero gracias te damos que tu palabra corrige y transforma nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, y nos ayuda a ver la vida con tus ojos. Señor, gracias te damos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y habla en nuestro espíritu a través de tu palabra y hace esa obra para que podamos quebrantarnos, ceder, rendirnos ante ti. Oh Señor, ayúdanos a todos en la necesidad que tengamos a estar más quietos y a estar más quietos cristianamente, tal y como hemos considerado. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ti, porque tú tienes control absoluto. Oh Dios soberano, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.